La vieja está senil. Hablen conmigo ahora. Esas fueron las palabras exactas que mi propia hija dijo sobre mí por teléfono, una mañana de martes. Ella no tenía idea de que yo había estado escuchando cada una de sus llamadas, y tampoco sabía que yo había encontrado el rastreador que escondió en mi carro. Lo que vendría después le enseñaría que su madre, senil, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No lloré cuando lo descubrí. No grité. No la confronté. 38 años trabajando con números y fraudes me habían enseñado algo valioso. La mejor evidencia es la que el culpable no sabe que estás recopilando. Y durante 17 días completos, apliqué cada lección con mi propia hija. Tomé mi bolso ese martes 15 de abril por la mañana, guardé ciertos documentos y le dije con una calma que hasta a mí me sorprendió: disfruta tu semana, mijita. Nos vemos el domingo en la comida familiar. Vi confusión en sus ojos. Ella esperaba lágrimas. Esperaba súplicas. No imaginaba lo que su tranquila madre había planeado. La luz entraba suave por las ventanas, creando ese brillo dorado sobre la mesa de madera donde habíamos desayunado juntas miles de veces. Todo se veía normal, tranquilo, pero mis manos temblaban mientras sostenía la taza blanca con flores azules que ella me había regalado el Día de las Madres. Temblaban de una rabia fría que había estado conteniendo desde aquella tarde en el estacionamiento. El metal del dispositivo estaba frío al tacto cuando lo encontré. Frío y pesado, como si cargara el peso de la traición. Y fue en ese momento cuando decidí que mi hija aprendería una lección que nunca olvidaría. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue encontrar el rastreador. Lo peor fue entender inmediatamente por qué estaba ahí. Mi hija Valentina tiene 34 años. Cabello castaño siempre perfectamente liso. Uñas de gel que cambia cada 2 semanas, bolsas de diseñador que cuestan más que el sueldo mensual que yo ganaba antes de jubilarme. Se casó hace 7 años con un ingeniero llamado Roberto. Viven en una casa de 3 pisos en la zona residencial. Tienen 2 carros importados, viajan 3 veces al año. Y desde mi divorcio hace 6 meses, ella había estado insistiendo, rogando, casi exigiendo que yo fuera a vivir con ellos. Mamá, estás sola. Ya tienes 61 años. ¿Qué haces viviendo en esa casa tan grande? Vente con nosotros. Podemos cuidarte mejor. Cuidarme. Esa palabra. La escuché tantas veces que empecé a sentir náuseas cada vez que salía de su boca. Pero yo no quería mudarme. Me gusta mi casa. Me gusta mi independencia. Me gusta levantarme a las 7 de la mañana y tomar mi café en el jardín que yo misma sembré. Me gusta ir a misa los domingos sin pedirle permiso a nadie. Me gusta visitar a mis amigas cuando quiero. Después de 33 años de matrimonio, donde mi ex esposo controló cada aspecto de mi vida, finalmente era libre. Y no iba a cambiar esa libertad por nada. Valentina no lo entendió, o tal vez lo entendió demasiado bien. Las llamadas se volvieron más frecuentes después de mi divorcio, más insistentes, más urgentes. Mamá, a tu edad, vivir sola es peligroso. Mamá, ¿y si te caes y nadie está ahí para ayudarte? Mamá, tu pensión no es suficiente para mantener esa casa. Deja que te ayudemos. Mi pensión. Ahí estaba otra vez. Siempre terminábamos hablando de dinero. Y entonces llegó el divorcio. 33 años de matrimonio terminaron una tarde de octubre del año pasado. Mi ex esposo Fernando se fue con una mujer 26 años menor que él. Una instructora de yoga que conoció en el gimnasio. Qué cliché, ¿verdad? Pero el dinero de la liquidación fue real. Muy real. La venta de propiedades, mi pensión de jubilación, más los ahorros que había guardado durante años en una cuenta que Fernando nunca supo que existía. En total, casi $500,000 en activos. Para una mujer de 61 años divorciada, eso significaba seguridad. Significaba libertad. Significaba poder vivir con dignidad el resto de mis días sin depender de nadie. Para mi hija, significaba algo completamente diferente. Las visitas se hicieron más frecuentes después del divorcio. Valentina aparecía en mi casa 2,
3 veces por semana, siempre con la misma conversación, siempre con la misma presión disfrazada de preocupación. Mamá, ese dinero hay que invertirlo bien. Déjame ayudarte. Roberto conoce a un asesor financiero excelente. Mamá, ¿por qué no ponemos tu casa en venta? El mercado está bueno. Con todo ese dinero junto podrías vivir tranquila. Imagínate. Imagínate. Lo imaginé. Imaginé exactamente qué pasaría si yo pusiera todo mi dinero en manos de asesores que ella conocía. Imaginé exactamente qué pasaría si vendiera mi casa y me mudara con ella. Imaginé exactamente cómo se vería mi vida si dependiera completamente de mi hija para cada peso, para cada decisión, para cada momento de mi existencia. No, gracias. Pero para entender cómo llegué a encontrar ese rastreador en mi carro, tengo que contarte algo que pasó exactamente 2 meses antes. Algo que debió haberme advertido. Algo que ignoré, porque una madre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos, ¿verdad? Aunque todas las señales estén gritando lo contrario. Era la noche del 28 de enero, jueves, las 8:30 de la noche. Yo había ido a cenar con mi amiga Lucía a un restaurante pequeño cerca del centro. Comida corrida, nada lujoso. 180 pesos el menú completo. Lucía es viuda. Tiene 63 años y nos conocemos desde la preparatoria. Esa noche hablamos de todo, de nuestros exmaridos, de la iglesia, de sus nietos, de mi nueva libertad. Salí del restaurante a las 10:15 de la noche. Tomé mi carro, manejé los 25 minutos hasta mi casa. Abrí la puerta de mi garaje. Y ahí estaba Valentina, sentada en los escalones de mi entrada, con los brazos cruzados y una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Frialdad pura. ¿Dónde estabas, mamá? Su voz no sonaba preocupada. Sonaba acusadora. Cenando con Lucía, mi amor. Te lo mencioné esta mañana cuando hablamos por teléfono. No, no me dijiste nada. Mentira, se lo había dicho. Estuve llamándote durante 2 horas. No contestaste. Saqué mi teléfono. Efectivamente, 14 llamadas perdidas. Todas de Valentina. Lo puse en silencio durante la cena, hija. Lo siento, pero aquí estoy. ¿Pasó algo urgente? Se levantó de los escalones. Me miró de arriba abajo con una expresión que no puedo describir de otra forma que no sea desprecio disfrazado de preocupación. A tu edad, mamá, no puedes andar desapareciendo así. ¿Y si te pasaba algo? ¿Y si tenías un accidente? ¿Cómo íbamos a saber dónde estabas? A mi edad, 61 años, no 90, 61. Todavía manejo perfectamente. Todavía pago mis cuentas. Todavía cocino, limpio, trabajo en mi jardín. Pero para ella, yo ya era una anciana senil que necesitaba supervisión constante. Debía haberlo visto entonces. Debía haber entendido que esa noche no era sobre preocupación maternal, era sobre control. Y lo que descubrí después me confirmaría la verdad. Y si estás escuchando desde México, España, Estados Unidos, Colombia o cualquier otro país del mundo, por favor déjame un comentario diciéndome desde dónde me escuchas. De verdad necesito saber que no estoy sola en esto, que mi historia está llegando a personas como tú, que tal vez también han sentido esa traición de alguien que amaban. Lo que descubrí esa semana cambiaría todo, absolutamente todo. Una semana después de ese encuentro en los escalones, el 4 de febrero, a las 3:20 de la tarde, recibí una llamada que me heló la sangre. Era mi cliente de hace 15 años, el señor Gutiérrez, dueño de una ferretería en el centro. Yo le había llevado su contabilidad durante más de una década antes de jubilarme. Señora Patricia, disculpe que la moleste. Usted ya no maneja consultoría independiente, ¿verdad? No, don Alberto. Me jubilé hace 2 años. ¿Por qué lo pregunta? Hubo un silencio incómodo del otro lado. El tipo de silencio que te hace saber que algo anda muy mal. Es que recibí una llamada hace 3 días, de su hija, Valentina, ¿verdad? Me dijo que usted ya no estaba en condiciones de trabajar, que si necesitaba servicios contables, ella podía recomendarme a alguien. Dijo que usted, bueno, que estaba teniendo problemas de memoria.
El mundo se detuvo. Problemas de memoria. ¿Qué más le dijo? Mi voz sonaba extrañamente calmada, como si viniera de muy lejos, que era mejor que la familia manejara sus asuntos ahora, que usted estaba en una edad delicada. Yo solo llamaba para confirmar, señora Patricia, porque usted siempre fue muy profesional conmigo. No me pareció correcto. Le agradecí, colgué, y me quedé sentada en mi sala durante 1 hora completa, mirando el teléfono en mis manos. Mi hija estaba llamando a mis contactos. Estaba destruyendo mi reputación. Estaba diciéndole a la gente que yo estaba senil. Y lo peor es que no sabía cuántas llamadas más había hecho. ¿Cuántas personas ya pensaban que Patricia Morales, la contadora que durante 38 años manejó números con precisión milimétrica, ahora no podía ni recordar su propio nombre? Pero entonces recordé algo que debía haber pensado inmediatamente. Corrí a mi estudio, abrí mi laptop, entré a mi cuenta de correo electrónico donde guardo copias de todos mis contactos profesionales. La lista que construí durante casi 4 décadas. Nombres, números, empresas. Revisé el historial de acceso. Alguien había abierto esa cuenta desde otra computadora. El 26 de enero, 2 días antes de mi cena con Lucía. 2 días antes de que Valentina apareciera esperándome en los escalones. Sentí cómo mi respiración se aceleraba, cómo mis manos comenzaban a temblar otra vez. Pero esta vez no era rabia. Era algo peor. Era el dolor de comprender que tu propia hija no solo te quiere controlar, te quiere destruir profesionalmente para que no tengas más opción que depender de ella. Pero ¿cómo había entrado a mi cuenta? Yo nunca le di mis contraseñas. Nunca dejé mi computadora abierta en su presencia. Y entonces lo recordé. 5 meses atrás. Noviembre. Valentina había venido a visitarme un domingo. Yo estaba preparando comida en la cocina. Ella dijo que necesitaba imprimir unos documentos urgentes para el trabajo. Le dije que usara mi computadora del estudio. Estuve en la cocina casi 1 hora. Tiempo más que suficiente para revisar mi historial, mis contactos, mis contraseñas guardadas. Tiempo suficiente para planear todo esto. Ahora déjame contarte algo sobre mi hija, que tal vez explique cómo llegamos a este punto. Algo que pasó cuando ella tenía 26 años. Algo que debió haberme mostrado quién era realmente, pero que yo, como madre ciega de amor, decidí perdonar y olvidar. Era el 2017. Valentina acababa de graduarse de la universidad, Administración de Empresas. Estaba buscando trabajo, viviendo todavía con nosotros. Un día llegó a casa con una propuesta. Necesitaba 50,000 pesos para invertir en un negocio con unas amigas, una boutique de ropa. Me mostró planes, proyecciones, contratos. Todo se veía legítimo. Le presté el dinero. Era mis ahorros de 5 años. Dinero que había guardado peso por peso, sacrificando salidas, ropa nueva, pequeños lujos. Pero era mi hija, y las madres hacemos sacrificios, ¿verdad? 6 meses después, le pregunté cómo iba el negocio. Me dijo que había fracasado, que sus socias la habían estafado, que había perdido todo. Lloró. Yo la consolé. Le dije que no importaba el dinero, que lo importante era que ella estaba bien. Pasaron 2 años. Un día, por pura casualidad, me encontré con una de sus supuestas socias en el supermercado. La reconocí de las fotos que Valentina me había mostrado. Entablamos conversación. Le mencioné que era una lástima que el negocio no funcionara. Me miró confundida. ¿Cuál negocio, señora? La boutique. La que abrieron juntas en 2017. Señora Patricia, yo nunca abrí ningún negocio con Valentina. De hecho, no he hablado con ella desde la universidad. Llegué a casa. Confronté a mi hija. Primero negó. Luego, cuando vio que yo tenía pruebas, cambió de estrategia. Se puso a llorar. Dijo que había usado el dinero para pagar deudas de tarjetas de crédito que había ocultado. Dijo que tenía miedo de decirme la verdad. Dijo que lo sentía muchísimo. Y yo, como madre tonta que era, la perdoné. Otra vez. Fernando, mi exesposo, me dijo en ese momento algo que nunca olvidaré. La estás malcriando, Patricia. Le estás enseñando que puede mentirte y salirse con la suya.
Tenía razón, pero yo no quise escucharlo. Ahora, 7 años después, estaba viendo el resultado de mi perdón. Mi hija no había aprendido la lección, solo había aprendido a ser más cuidadosa, más calculadora, más cruel. 2 semanas después de la llamada del señor Gutiérrez, el 18 de febrero, recibí otra llamada. Esta vez de mi amiga Rosa. Trabaja en el banco donde tengo mi cuenta principal. Patricia, necesito hablar contigo de algo delicado. No debería estar diciéndote esto, pero eres mi amiga desde hace años. Dime, Rosa, ¿qué pasa? Tu hija vino al banco hace una semana. Preguntó sobre tu cuenta. Quería saber cuánto dinero tienes. Dijo que estaba preocupada porque tú estabas haciendo movimientos extraños. Obviamente no le dimos ninguna información, pero fue la manera en que preguntaba, como si tuviera derecho a saber, como si estuviera preparándose para algo. Preparándose para algo. Esas palabras resonaron en mi mente durante días, porque Rosa tenía razón. Valentina se estaba preparando. Cada visita, cada llamada, cada pregunta sobre mi dinero, sobre mi casa, sobre mi salud. Todo era parte de un plan más grande, pero yo también podía prepararme. Esa misma tarde fui a una tienda de electrónicos. Compré algo que nunca pensé que necesitaría usar contra mi propia hija. Una grabadora de voz pequeña, del tamaño de una memoria USB. 3,200 pesos, que serían la mejor inversión que haría en mi vida. A partir de ese día, cada vez que Valentina me visitaba, esa grabadora estaba en mi bolsillo, encendida, guardando cada palabra, cada insulto disfrazado de preocupación, cada mentira envuelta en amor maternal. Y entonces llegó el 30 de marzo, el día que cambiaría todo. Fui al supermercado esa tarde, nada especial, compras de rutina. Regresé a casa a las 6 de la tarde, guardé las cosas, y cuando fui a buscar mi suéter que había dejado en el carro esa mañana, lo vi, debajo del asiento del conductor, medio escondido, un pequeño dispositivo negro con una luz verde parpadeante. Lo tomé, lo examiné, y entendí exactamente qué era: un rastreador GPS. Mi propia hija había estado siguiendo cada uno de mis movimientos. Sabía exactamente dónde estaba en cada momento, a qué hora salía, a dónde iba, cuánto tiempo me quedaba en cada lugar. Y entonces, en ese instante, con ese pedazo de metal frío en mis manos, algo se rompió dentro de mí. No mi corazón. Eso ya estaba roto. Se rompió mi miedo. Se rompió mi necesidad de ser la madre comprensiva. Se rompió cualquier rastro de duda sobre lo que tenía que hacer. Pero aquí viene lo interesante, lo que mi hija no sabía, lo que ella nunca imaginó. Yo no quité el rastreador, lo dejé exactamente donde estaba, con su lucecita verde parpadeando, registrando cada movimiento, porque si ella quería espiarme, perfecto. La dejaría espiar todo lo que quisiera. Mientras tanto, yo estaría documentando algo mucho más valioso: la verdad sobre quién era realmente mi hija. Y solo faltaban 17 días para que esa verdad saliera a la luz. El 31 de marzo, un día después de encontrar el rastreador, desperté a las 6:42 de la mañana con una claridad mental que no había tenido en meses. Preparé mi café, me senté en mi jardín y tomé una decisión. Si Valentina quería jugar a este juego, yo jugaría, pero con mis propias reglas. Lo primero que hice fue investigar ese rastreador. Busqué en Internet el modelo exacto. Descubrí que no solo rastreaba mi ubicación, también guardaba un historial completo de todos mis movimientos durante los últimos 30 días. Y lo más interesante, se conectaba a una aplicación en el teléfono de quien lo instaló. Mi hija había estado viendo cada lugar que visitaba, cada tienda, cada restaurante, cada consultorio médico, la casa de cada amiga, durante un mes completo. Eso explicaba tantas cosas. Explicaba por qué, 3 semanas atrás, cuando fui al banco a hacer un trámite, ella me llamó esa misma tarde preguntando, casualmente, si necesitaba ayuda con mis finanzas. Explicaba por qué, cuando visité a mi abogado para actualizar mi testamento, ella apareció 2 días después insistiendo en que ella debía ser mi albacea.
Explicaba por qué sabía exactamente cuándo estaba sola en casa y cuándo estaba fuera. Me había estado vigilando como si fuera una criminal, como si fuera su propiedad. Pero dos podían jugar este juego. Esa misma mañana, a las 9:15, llamé a mi sobrino Javier. Tiene 30 años, trabaja en sistemas. Es de las pocas personas en mi familia en quien todavía confío. Tía, ¿qué necesitas? Necesito que me ayudes con algo técnico y necesito que no le digas absolutamente nada a nadie, especialmente a Valentina. Hubo una pausa. Javier conoce a mi hija desde que eran niños. Sabe cómo es. Dime qué necesitas. Le expliqué la situación, el rastreador, las llamadas a mis clientes, la entrada no autorizada a mi correo electrónico. Javier escuchó todo en silencio. Tía Patricia, esto es grave. Esto es acoso. Podrías denunciarla. Todavía no, Javier. Primero necesito entender qué tan profundo es esto. ¿Puedes ayudarme? ¿Qué necesitas exactamente? Necesito saber si hay algo más, si solo es el rastreador o si hay otras cosas. Y necesito evidencia. Evidencia que no se pueda negar. Javier vino a mi casa esa tarde a las 4:30. Revisó mi computadora, revisó mi teléfono, y lo que encontró me dejó sin palabras. Mi teléfono tenía instalada una aplicación que yo nunca había autorizado. Una aplicación que permitía ver mis mensajes de texto, mis llamadas, incluso activar mi micrófono de forma remota. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste tu teléfono sin supervisión?, preguntó Javier. Y entonces lo recordé. 2 meses atrás. Valentina había venido a visitarme. Yo estaba en el baño. Dejé mi teléfono en la mesa de la sala. Cuando salí, ella estaba guardando su propio teléfono en su bolsa. Dijo que había estado revisando sus redes sociales. Mentira. Había estado instalando esa aplicación en mi teléfono. Javier, ¿puedes quitarla sin que ella se dé cuenta? Puedo hacer algo mejor. Puedo dejarla instalada, pero modificarla para que tú sepas exactamente cuándo está escuchando. Y puedo hacer que solo reciba la información que tú quieres que reciba. Mi sobrino era un genio. Durante las siguientes 2 horas, Javier trabajó en mi teléfono y en mi computadora. Cuando terminó, me explicó todo detalladamente. Ahora yo tendría control. Podría grabar conversaciones. Podría saber cuándo Valentina estaba monitoreándome. Y lo más importante, podría alimentarla con información falsa si era necesario. Tía, una cosa más. Deberías considerar contratar a un abogado. Lo que ella está haciendo no solo es inmoral, es ilegal. Ya tengo abogado, Javier. Y no te preocupes. Cuando llegue el momento indicado, todo esto saldrá a la luz. Faltaban 16 días. El 2 de abril, viernes, a las 11:20 de la mañana, Valentina apareció en mi casa sin avisar. Tocó el timbre. Yo estaba en la cocina preparando agua de Jamaica. Tomé aire. Guardé mi grabadora en el bolsillo de mi suéter y abrí la puerta. Hola, mamá. Pasaba por aquí y quise visitarte. ¿Estás ocupada? Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta, como las sonrisas que practicaba frente al espejo cuando era adolescente y quería pedirme permiso para algo. Claro que no, hija. Pasa. Justo estoy haciendo agua de Jamaica. ¿Quieres? Entramos a la cocina. Ella se sentó en la misma silla donde se había sentado miles de veces durante su infancia. Yo serví 2 vasos y esperé. Mamá, he estado pensando mucho en ti últimamente. Sí, mi amor. ¿En qué has estado pensando? En que te veo muy cansada, muy estresada. Esta casa es mucho trabajo para ti sola. El jardín, la limpieza, el mantenimiento. Hizo una pausa. Tomó un sorbo de su agua. He estado hablando con Roberto. Y queremos hacerte una propuesta seria. Aquí venía. Dime. Vende la casa, mamá. Vente a vivir con nosotros. Podemos arreglar toda la planta baja para ti. Tendrías tu propio espacio, tu privacidad. Pero estarías con familia. Estarías segura. Segura. Esa palabra otra vez. Es una oferta muy generosa, Valentina. Pero ya te he dicho que me gusta mi independencia. Su expresión cambió. Solo por un segundo. Un destello de algo oscuro cruzó su rostro. Pero se recuperó rápidamente. Mamá, sé razonable. Ya tienes 61 años. No puedes vivir sola para siempre.
¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes una caída? Mira lo que le pasó a doña Remedios. Se cayó en su casa y estuvo tirada 3 horas antes de que alguien la encontrara. Doña Remedios tiene 87 años y vive sola. Yo tengo 61 y estoy perfectamente saludable. Pero para Valentina, ambas éramos iguales. Viejas, inútiles, cargas. Aprecio tu preocupación, de verdad, pero estoy bien aquí. Se inclinó hacia adelante. Tomó mis manos. Sus manos estaban frías. Siempre las había tenido frías, incluso de niña. Mamá, esto no es solo por ti. Es por mí también. Me preocupo constantemente. Llamo y a veces no contestas. Vengo a visitarte y no estás. Me da miedo que algo te pase y yo no me entere hasta que sea demasiado tarde. Ahí estaba otra vez, el control disfrazado de amor. Valentina, tengo teléfono. Tengo amigas. Tengo vecinos. Si algo me pasa, alguien lo sabrá. Pero no es lo mismo que tener familia cerca, mamá. Familia de sangre. Familia de sangre. Qué interesante manera de expresarlo. Como si la sangre garantizara lealtad. Como si compartir ADN significara amor automático. Y entonces hizo algo que no esperaba. Comenzó a llorar. Lágrimas reales corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Su voz quebrándose mientras hablaba. Mamá, yo solo quiero cuidarte como tú me cuidaste a mí. Cuando era niña, siempre estuviste ahí. Cuando estaba enferma, cuando tenía miedo, cuando necesitaba algo. Ahora es mi turno de cuidarte. Por favor, déjame hacer esto por ti. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en semanas. Duda. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si realmente ella solo estaba preocupada? ¿Y si yo estaba viendo maldad donde solo había amor torpe y mal expresado? Apreté su mano. Limpié sus lágrimas con mi otra mano. Y dije lo que cualquier madre diría. Está bien, mi amor. Está bien. Voy a pensarlo seriamente. Te prometo que lo voy a considerar. Su rostro se iluminó. Me abrazó. Y por un momento, solo por un momento, sentí que tenía a mi niña de vuelta. A la pequeña Valentina que me abrazaba después de las pesadillas. A la adolescente que lloraba en mis brazos después de su primera decepción amorosa. A mi hija. Pero entonces, mientras me abrazaba, escuché algo. Un sonido suave, casi imperceptible. El sonido de mi teléfono notificando algo. Valentina se separó, secó sus lágrimas. Sonrió. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Bueno, tengo que irme. Tengo una cita con mi entrenador personal a la 1. Se fue. La vi alejarse en su BMW blanco. Esperé hasta que desapareció al dar vuelta en la esquina. Y entonces revisé mi teléfono. Javier había programado una alerta. Una alerta que me avisaba cada vez que alguien accedía a la aplicación espía que Valentina había instalado. Ella había estado monitoreándome durante toda nuestra conversación. Había estado verificando que yo realmente estuviera en casa, que realmente estuviera sola, que no hubiera nadie más escuchando. Las lágrimas habían sido reales, pero no eran lágrimas de amor, eran lágrimas de frustración, lágrimas de una manipuladora que estaba perdiendo el control. Y en ese momento entendí algo fundamental. Mi hija no me amaba, me necesitaba. Me necesitaba callada, dependiente, controlada. Me necesitaba fuera del camino para poder acceder a mi dinero, a mi casa, a mi vida. Pero yo no iba a darle ese gusto. Solo faltaban 15 días para la comida familiar. 15 días para que todos vieran quién era realmente Valentina Morales. Y yo tenía mucho trabajo por hacer. Tal vez tú que me escuchas has pasado por algo similar. Tal vez alguien que amas te ha manipulado con lágrimas falsas y preocupaciones fingidas. Si es así, comparte tu historia en los comentarios. Necesito saber que no soy la única que ha sentido este tipo de traición. Que no soy la única que ha descubierto que el amor puede ser usado como arma. El 5 de abril, lunes, a las 2:37 de la tarde, recibí una llamada de mi hermana Sofía. Vive en Monterrey. Hablamos una vez por semana, generalmente los domingos después de misa. Patricia, ¿estás bien? Valentina me llamó esta mañana. Estaba muy preocupada por ti.
Sentí cómo mi estómago se apretaba. ¿Qué te dijo exactamente? Que has estado comportándote extraño, que te olvidas de cosas, que el otro día fuiste al banco y no recordabas tu NIP. Me preguntó si yo había notado algo raro cuando hablamos. Respiré profundamente. Mantuve mi voz calmada, controlada. Sofía, ¿tú has notado algo raro en mí? No, para nada. Por eso te llamo. Me pareció muy extraño lo que decía. Tú siempre has sido la más organizada de todas nosotras. ¿Te dijo algo más? Hubo una pausa. Podía escuchar la incomodidad en el silencio de mi hermana. Dijo que tal vez deberías ver a un neurólogo, que a tu edad es importante descartar, bueno, ya sabes, Alzheimer, demencia, senilidad. Mi hija estaba contactando a mi familia. Estaba plantando semillas de duda en cada persona que me conocía. Estaba construyendo un caso meticuloso para declararme mentalmente incompetente. Sofía, escúchame bien. Estoy perfectamente bien. Valentina está exagerando. Pero necesito que me hagas un favor. Si ella vuelve a llamarte, solo escúchala y dime exactamente qué dice. ¿Puedes hacer eso por mí? Claro, hermana. Pero Patricia, ¿pasa algo que debas saber? Pronto lo sabrás todo, te lo prometo. Solo dame 2 semanas más. Faltaban 12 días. El 7 de abril, miércoles, a las 10:40 de la mañana, fui al supermercado. Necesitaba hacer compras para la comida del domingo, la comida donde todo saldría a la luz. Estaba en el pasillo de verduras cuando la vi, Valentina, con un hombre. No era Roberto, su esposo. Este hombre era más joven, alto, musculoso, vestía pants deportivos y una playera ajustada que mostraba cada músculo. Tenían las manos entrelazadas. Ella reía. Él la besó en la mejilla. Me escondí detrás de una exhibición de sandías. Saqué mi teléfono y tomé fotos. 3 fotos claras donde se veían sus rostros perfectamente. Los seguí a distancia. Los vi entrar juntos al estacionamiento. Los vi subir al mismo carro, un Mustang rojo. Tomé foto de la placa y entonces recordé algo. Valentina había mencionado a su entrenador personal. Había dicho que tenía cita con él a la 1 el viernes pasado. Este debía ser él. Llamé a Javier esa misma tarde. Necesito que investigues una placa. Le di el número. 2 horas después tenía un nombre. Sebastián Rojas, 29 años. Entrenador personal en un gimnasio de la zona norte. Soltero. Tía, ¿quieres que investigue más? Sí, quiero saber todo. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? Y si es posible, quiero saber desde cuándo conoce a Valentina. Me va a tomar un par de días. Tengo tiempo, todavía. Faltaban 10 días. El 9 de abril, viernes, Valentina vino a visitarme otra vez. Esta vez traía a Roberto con ella. Era la primera vez que lo veía en casi 2 meses. Roberto es un hombre callado, ingeniero civil, 36 años. Siempre fue educado conmigo, pero distante, como si nunca supiera bien qué decir a su suegra. Se sentaron juntos en mi sala. Valentina tomó la palabra. Mamá, Roberto y yo hemos estado hablando mucho sobre tu situación y hemos tomado una decisión. Una decisión, no una sugerencia, no una propuesta, una decisión. Queremos ayudarte a vender la casa. Ya hablé con un agente inmobiliario. Puede venir la próxima semana a hacer una evaluación. El mercado está excelente. Podrías sacar fácilmente 800,000 pesos. Miré a Roberto. Él no me miraba a los ojos. Miraba sus manos, sus zapatos. Cualquier cosa excepto mi rostro. ¿Y tú qué opinas de esto, Roberto? Él abrió la boca, la cerró, miró a Valentina. Ella le apretó la mano. Un apretón que no era de cariño, era de advertencia. Yo creo que Valentina tiene razón, doña Patricia. Esta casa es mucha responsabilidad para usted sola. Doña Patricia. Así me había llamado siempre, con ese respeto forzado que mantiene distancia. Entiendo. ¿Y ya decidieron qué haré con ese dinero? Valentina sonrió. Esa sonrisa que había perfeccionado durante años. La sonrisa que decía, confía en mí, mientras sus ojos decían, no tienes opción. Obviamente tú decidirás, mamá, pero Roberto y yo
Podemos ayudarte a invertirlo. Conocemos instrumentos financieros que te darían muy buenos rendimientos, y así podrías vivir tranquila con nosotros sin preocuparte por nada. Instrumentos financieros, rendimientos, palabras bonitas para decir, danos control de tu dinero. Suena interesante, pero necesito tiempo para pensarlo. La sonrisa de Valentina se congeló. Mamá, ya has tenido tiempo. Llevamos meses hablando de esto. En algún momento tienes que tomar una decisión. Y la tomaré, pero no hoy. Se levantó. Roberto se levantó con ella. La tensión en la sala era tan espesa que podía sentirse en el aire, como humedad antes de la tormenta. Mamá, yo solo estoy tratando de ayudarte. No entiendo por qué eres tan terca. Terca. Ahí estaba, la primera grieta en su máscara perfecta. No soy terca, hija, solo soy cuidadosa. ¿Cuidadosa de qué? ¿De tu propia familia? Cuidadosa con decisiones importantes que afectan mi futuro. Ella tomó su bolsa. Una bolsa Prada que costaba 45,000 pesos. Yo lo sabía porque me había mandado el link 3 meses atrás, solo para que la vieras. 45,000 pesos en una bolsa. Pero no tenía dinero para ayudarme si yo lo necesitaba. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Sigue viviendo sola en esta casa enorme. Sigue fingiendo que tienes 20 años, pero cuando algo te pase, no digas que no te lo advertimos. Y salió. Roberto me miró por un segundo. En sus ojos vi algo. ¿Pena? ¿Vergüenza? ¿Disculpa? No lo sé. Pero me miró. Y luego siguió a su esposa. Me quedé sentada en mi sala durante 1 hora. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, sintiendo cómo mi cuerpo temblaba de esa rabia fría que ahora conocía tan bien. Y entonces mi teléfono sonó. Era Javier. Tía, encontré algo. Algo grande. Dime. Valentina ha estado visitando a ese entrenador Sebastián 3 veces por semana durante los últimos 4 meses. Pero no en el gimnasio, en un departamento que está registrado a nombre de ella. El mundo se detuvo. ¿Qué? Valentina tiene un departamento que Roberto no conoce. Lo compró hace 6 meses. Está en la zona centro. Un lugar pequeño. Estudio. Y según los vecinos que logré contactar, ella llega ahí con un hombre joven regularmente. Martes, jueves y sábados. 6 meses. Valentina había comprado un departamento secreto. Había estado engañando a Roberto durante medio año. Y probablemente había usado dinero que ambos habían ahorrado juntos. Javier, ¿puedes conseguirme la dirección exacta? Ya te la mandé por mensaje. Tía, ¿qué vas a hacer? Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Protegerme. Y proteger a las personas inocentes en todo esto. Porque Roberto, por más distante que fuera, no merecía esto. Nadie merecía ser engañado de esta manera. Faltaban 8 días para la comida familiar. 8 días para que la vida perfecta que Valentina había construido con mentiras se derrumbara completamente. El 11 de abril, domingo, a las 9:20 de la mañana, fui a misa como siempre. Cuando salí, a las 11 menos cuarto, vi algo que me heló la sangre. El BMW blanco de Valentina estacionado frente a mi casa. Ella estaba sentada dentro del carro, esperándome, vigilándome. Caminé hacia mi puerta. Ella salió del carro. Hola, mamá. ¿Vienes de misa? Sí, hija, como todos los domingos. Qué bien que mantienes tus rutinas. Es importante a tu edad tener estructura. A mi edad. Otra vez esas palabras. Abrí mi puerta. Entré. Ella entró detrás de mí sin invitación. Mamá, necesito hablar contigo de algo serio. Me volteé. La miré directamente a los ojos y dije con una calma que ni yo sabía que tenía. Entonces habla. He estado hablando con un abogado sobre tutelas, sobre protección de adultos mayores, sobre qué hacer cuando alguien ya no puede tomar decisiones responsables por sí mismo. Ahí estaba. Finalmente, sin máscaras, sin pretensiones. ¿Me estás amenazando, Valentina? No, mamá, te estoy protegiendo, de ti misma. Sonreí. No pude evitarlo. Sonreí de una manera que hizo que ella retrocediera un paso. ¿Sabes qué, hija? Tienes razón, completamente. A mi edad necesito protección. Por eso he estado tomando ciertas...
Precauciones. ¿Qué tipo de precauciones? Ya lo verás. El domingo. En la comida familiar. Ahí verás exactamente qué tipo de precauciones ha estado tomando tu madre senil. Su rostro palideció. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué hiciste? Nada que tú no hayas hecho primero, mi amor. Nada que tú no me hayas enseñado. Se dio vuelta. Salió de mi casa. La vi alejarse en su carro caro, pagado con dinero que probablemente debía ser de ahorros familiares. Y entonces, finalmente, me permití sentir. Me permití temblar. Me permití llorar. Pero solo por 5 minutos. Porque todavía tenía mucho que preparar. Faltaban 6 días. Y en 6 días, mi hija aprendería la lección más importante de su vida. Nadie subestima a Patricia Morales. El 12 de abril, lunes, a las 7:43 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señora Patricia Morales? Sí, soy yo. Habla el licenciado Méndez. Soy abogado. Su hija Valentina me ha contratado para iniciar un proceso de tutela en su nombre. Me gustaría agendar una cita con usted para evaluar su situación. Ahí estaba, lo que había estado esperando, lo que sabía que vendría. Licenciado, con todo respeto, yo no necesito ninguna tutela. Estoy perfectamente capacitada para manejar mis propios asuntos. Entiendo su posición, señora, pero su hija está muy preocupada. Me ha mostrado evidencia de comportamientos preocupantes, salidas nocturnas sin avisar, olvidos frecuentes, decisiones financieras cuestionables. Evidencia. Ella había estado construyendo un caso. Cada vez que no le contestaba el teléfono, cada vez que salía sin decirle a dónde iba, cada vez que rechazaba su ayuda. Todo lo había estado documentando para usarlo en mi contra. Licenciado Méndez, si mi hija quiere iniciar un proceso legal contra mí, que lo haga. Pero le advierto algo. Yo también tengo evidencia, y cuando llegue el momento, la presentaré. Buen día. Colgué. Mis manos no temblaban. Mi voz no había flaqueado. 38 años trabajando con números me habían enseñado a mantener la calma incluso cuando todo se estaba derrumbando. Llamé inmediatamente a mi propia abogada, la licenciada Ramírez, 62 años, una de las mejores abogadas familiaristas de la ciudad. La conocía desde hacía 15 años. Patricia, me alegra que llamaras. Necesitamos hablar. ¿Ya te enteraste? Un colega me comentó que Valentina está buscando iniciar un proceso de interdicción. Es serio, Patricia, muy serio. Lo sé, por eso te llamé. Necesito que estés lista para el domingo, para la comida familiar. Voy a necesitar que estés ahí. ¿Qué estás planeando? Justicia, simple justicia. Le expliqué todo, cada detalle, el rastreador, las llamadas a mis clientes, la aplicación espía en mi teléfono, el departamento secreto, el engaño a Roberto, las grabaciones que había estado recolectando durante semanas. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Patricia, esto es más grave de lo que pensaba. Esto no es solo manipulación familiar. Esto es acoso, invasión de privacidad, posible fraude. Lo sé, y quiero que todos lo sepan. El domingo, cuando toda la familia esté reunida. ¿Estás segura? Una vez que abras esa caja de Pandora, no hay vuelta atrás. Estoy completamente segura. Mi hija cruzó una línea, y es tiempo de que enfrente las consecuencias. Faltaban 5 días. El 13 de abril, martes, a las 3:17 de la tarde, estaba en mi jardín regando mis plantas cuando escuché voces en la calle. Voces conocidas. Me asomé por la reja. Valentina estaba hablando con mi vecina, la señora Estrada, una mujer de 73 años que vive 2 casas más abajo. Me acerqué en silencio, lo suficiente para escuchar. Es que estoy muy preocupada por ella, señora Estrada. La he visto muy distraída últimamente. El otro día dejó la estufa encendida. Por suerte yo estaba ahí para apagarla. Mentira, pura mentira. Yo nunca había dejado la estufa encendida. Ay, qué preocupante. Y a esa edad, esas cosas pueden ser señales de algo más grave. Por eso creo que necesita supervisión constante, por su propia seguridad. Si usted nota algo extraño, ¿podría avisarme? Aquí está mi número. Salí por la puerta principal.
Buenas tardes, señora Estrada. Hola, Valentina. Mi vecina me miró con una expresión nueva, una mezcla de lástima y preocupación que nunca había visto antes en sus ojos. Ay, Patricia, tu hija me estaba comentando que has estado un poco mal últimamente. ¿Mal? Estoy perfectamente bien, señora Estrada. Nunca he estado mejor. Valentina me miró con esa sonrisa perfecta, esa máscara que ahora podía ver tan claramente. Claro que sí, mamá. Solo estaba comentando que a veces todos necesitamos ayuda. No hay nada de malo en eso. La señora Estrada asintió. Se despidió, entró a su casa, y me quedé sola con mi hija en la calle. ¿Qué estás haciendo, Valentina? Cuidándote, mamá. Alguien tiene que hacerlo. No, estás destruyendo mi reputación. Estás diciéndole a mis vecinos, a mis amigos, a mi familia que estoy senil, que estoy loca, que no puedo cuidar de mí misma. Porque es verdad, esas 3 palabras, dichas con tanta frialdad, con tanta certeza. ¿De verdad crees eso? ¿O solo necesitas que todos lo crean para justificar lo que estás tratando de hacer? No sé de qué hablas. Sí lo sabes, y el domingo todos lo sabrán. Me di vuelta. Entré a mi casa, cerré la puerta, y solo cuando estuve completamente sola, cuando las cortinas estaban cerradas y nadie podía verme, me permití temblar, pero no de miedo, de anticipación. Faltaban 4 días. El 14 de abril, miércoles, a las 11:05 de la noche, recibí un mensaje de Roberto. Era la primera vez que me contactaba directamente en meses. Doña Patricia, necesito hablar con usted. Es urgente. ¿Podemos vernos mañana? Le respondí inmediatamente. Claro, Roberto, ven mañana a las 10 de la mañana. El jueves 15 de abril, a las 10 en punto, Roberto tocó mi puerta. Venía solo. Se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, manos temblorosas. Lo invité a pasar, le serví café y esperé. Doña Patricia, necesito preguntarle algo, y necesito que sea honesta conmigo. Siempre he sido honesta contigo, Roberto. ¿Valentina le ha mencionado algo sobre problemas entre nosotros? Interesante, muy interesante. ¿No? ¿Hay problemas? Él miró su taza de café. Sus manos temblaban tanto que el líquido se movía en pequeñas olas. Ella ha estado actuando extraño. Sale mucho, llega tarde, siempre tiene excusas, reuniones, juntas con amigas, el gimnasio. Hizo una pausa. Encontré un recibo en su bolsa, de un hotel, del mes pasado. Ahí estaba, la grieta en el matrimonio perfecto. ¿Se lo mencionaste? Sí. Dijo que había sido una reunión de trabajo, que necesitaban un lugar privado para discutir un proyecto. Pero doña Patricia, Valentina no ha trabajado en 3 años. Desde que nos casamos, dejó su empleo. Tomé una decisión en ese momento. Una decisión que tal vez cambiaría todo. Roberto, ¿confías en mí? Sí. Entonces, necesito que vengas el domingo a la comida familiar. Y necesito que mantengas la mente abierta. Porque vas a descubrir cosas difíciles, pero necesito que estés ahí. ¿Qué cosas? No puedo decirte ahora, pero el domingo todo tendrá sentido, te lo prometo. Él me miró con esos ojos cansados, asintió, se levantó, y antes de irse, dijo algo que me rompió el corazón. Usted siempre fue buena conmigo, doña Patricia, mejor de lo que merecía. Lamento no haber sido mejor yerno. Roberto, tú no tienes nada de qué disculparte, nada. Se fue. Y yo me quedé en mi sala, pensando en ese hombre bueno que estaba a punto de descubrir que su esposa perfecta era una mentira. Faltaban 3 días. El viernes 16 de abril, exactamente a las 11:15 de la mañana, mi teléfono espía me alertó. Valentina había activado el micrófono remoto. Estaba escuchando. Sonreí. Era el momento perfecto. Llamé a mi hermana Sofía. Puse el altavoz. Hermana, ¿cómo estás? Bien, Patricia. ¿Y tú? Muy bien. Oye, solo quería confirmar que vienes el domingo a la comida familiar. Es importante, muy importante. Claro que voy. ¿Pasa algo especial? Sí, voy a hacer un anuncio. Sobre mi futuro, sobre la casa, sobre muchas cosas.
Y quiero que toda la familia esté presente. Podía imaginar a Valentina del otro lado, escuchando cada palabra, probablemente sonriendo, probablemente pensando que finalmente había ganado. ¡Ay, Patricia! ¿Vas a vender la casa entonces? Todo se revelará el domingo, hermana. Todo. Colgué. Y entonces hablé directamente al teléfono, sabiendo que ella estaba escuchando. Solo 3 días más, Valentina. 3 días más y todos sabrán la verdad. La aplicación se desconectó abruptamente. Ella había dejado de escuchar. Me recosté en mi sillón. Cerré los ojos. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente. Mientras tanto, tú que me escuchas desde México, Colombia, España, Argentina, Estados Unidos o cualquier rincón del mundo donde se hable español, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me gustaría saber hasta dónde están llegando mis palabras, hasta dónde viaja esta historia de traición y justicia, porque lo que vendría después no sería solo mi historia, sería la historia de todos los que alguna vez han sido subestimados, de todos los que han sido llamados viejos, inútiles, seniles, de todos los que han guardado silencio mientras recolectaban evidencia. Solo faltaban 2 días. Y yo estaba lista. El sábado 17 de abril, desperté a las 5:32 de la mañana. No porque sonara el despertador, simplemente desperté. Como si mi cuerpo supiera que era el último día antes de que todo cambiara. Me levanté, preparé café, me senté en mi jardín mientras el sol comenzaba a salir, y revisé mentalmente cada pieza de evidencia que había recolectado. Las grabaciones de audio, 17 en total, cada una mostrando a Valentina manipulando, mintiendo, amenazando. Las fotografías del rastreador, de Valentina con Sebastián, del departamento secreto, de los recibos de gastos excesivos, los documentos, estados de cuenta bancarios, el título de propiedad del departamento que Roberto no conocía, los mensajes entre Valentina y el abogado Méndez discutiendo estrategias para declararme incompetente, los testimonios, el señor Gutiérrez, dispuesto a confirmar que Valentina había llamado difamándome, mi vecina, la señora Estrada, quien sin saberlo había sido testigo de las mentiras de Valentina, Javier con toda la evidencia técnica del espionaje, y finalmente la licenciada Ramírez, mi abogada, lista para explicar las implicaciones legales de todo lo que mi hija había hecho. Era suficiente, más que suficiente. ¿Pero estaba lista yo? A las 9:47 de la mañana sonó mi timbre. Abrí la puerta. Era la licenciada Ramírez. Patricia, vine a repasar todo contigo, una última vez, porque mañana no habrá vuelta atrás. Entramos a mi estudio, pusimos todas las evidencias sobre la mesa. Las revisamos una por una. Esto es sólido, dijo la licenciada. Muy sólido. Pero Patricia, necesito que entiendas algo. Cuando presentes esto mañana, vas a destruir la vida de tu hija. Su matrimonio terminará. Su reputación quedará destrozada. Posiblemente enfrente cargos legales. ¿Estás preparada para eso? Miré todas esas evidencias. Todas esas pruebas de la traición de mi propia hija. Y me hice la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Estaba preparada para destruir a mi propia hija? Ella me estaba destruyendo a mí primero, dije en voz baja. Me estaba quitando mi dignidad, mi reputación, mi libertad, mi futuro. Si yo no hago esto, ella ganará. Y pasaré el resto de mis días bajo su control, medicada, silenciada, convertida en exactamente la anciana senil que ella dice que soy. La licenciada Ramírez asintió. Entonces estás lista. Estoy lista. A las 2:15 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Valentina. Mamá, solo quería confirmar que todo está listo para mañana. ¿Ya compraste todo para la comida? Su voz sonaba alegre, confiada, victoriosa. Sí, hija, todo está listo. Perfecto. Vamos a llegar a la 1 en punto. Voy a traer un postre. Tiramisú. Compré uno en esa pastelería cara que te gusta. 1,200 pesos. Solo lo mejor para ti, mamá. 1,200 pesos en un postre.
pero no tenía dinero para ayudarme cuando lo necesitaba. ¡Qué considerada hija! Mamá, también quería decirte algo. Sé que hemos tenido diferencias últimamente. Sé que has sentido que te presiono mucho, pero quiero que sepas que todo lo que hago es porque te amo, porque quiero lo mejor para ti. Esas palabras que una vez habrían hecho que mi corazón se derritiera, ahora solo me hacían sentir vacía. Lo sé, Valentina, lo sé. Mañana va a ser un buen día, mamá, un día importante. Creo que finalmente vamos a llegar a un entendimiento. Tienes razón, hija. Mañana será muy importante, para todos nosotros. Colgué, y me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Ella pensaba que había ganado. Pensaba que mañana yo anunciaría que vendería la casa, que me mudaría con ella, que le daría control sobre mi vida y mi dinero. No tenía idea de lo que realmente iba a pasar. A las 5:40 de la tarde salí a caminar. Algo que hacía todos los días. Sabía que el rastreador en mi carro registraría que no me había movido. Sabía que Valentina probablemente estaría verificando mi ubicación. Caminé por mi vecindario. El mismo vecindario donde había vivido durante 30 años. Pasé por la escuela donde Valentina había estudiado la primaria. Por el parque donde la empujaba en los columpios cuando tenía 5 años. Por la iglesia donde hizo su primera comunión. Recordé a esa niña pequeña, de ojos brillantes y sonrisa sincera, la niña que me abrazaba y me decía, «Te amo, mami», sin ningún motivo. La niña que lloraba cuando yo me iba al trabajo porque no quería que me fuera. ¿En qué momento esa niña se convirtió en la mujer que ahora estaba tratando de destruirme? ¿Había sido mi culpa? ¿La había malcriado tanto que creció creyendo que todo le pertenecía? ¿Le había dado tanto amor que nunca aprendió a valorarlo? O tal vez algunas personas simplemente nacen con esa capacidad de manipular, de mentir, de tomar y tomar sin nunca dar nada a cambio. Tal vez mi hija siempre fue así, y yo simplemente no quise verlo. Regresé a casa a las 7:45. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso, tanto que me dolía. Entré a mi casa, cerré la puerta y comencé a preparar. Saqué mi laptop, conecté un cable HDMI largo que había comprado especialmente para mañana. Lo probé con mi televisión de la sala. Funcionaba perfectamente. Todas las evidencias aparecían en la pantalla grande con claridad cristalina. Organicé las grabaciones en orden cronológico, empezando con las más recientes y retrocediendo hasta las primeras. Preparé una presentación simple, sin adornos, solo hechos, solo verdad. Revisé mi lista de invitados para mañana. Mi hermana Sofía, mi hermano Javier, mi sobrino Javier, mis 2 primos, la señora Estrada, el señor Gutiérrez y, por supuesto, Valentina y Roberto. 14 personas en total. 14 testigos de lo que estaba a punto de revelar. A las 11:17 de la noche, me senté en mi cama. Tomé mi rosario. El mismo rosario que mi madre me había dado cuando me casé hace 33 años. Y recé. No recé por venganza. No recé para que mi hija sufriera. Recé por fuerza. Recé para poder hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto era lo más difícil. Recé para que, al final de todo, pudiera mirarme en el espejo y estar en paz con la mujer que veía. Recé para que Dios me perdonara por lo que estaba a punto de hacerle a mi propia hija. Porque aunque ella me había traicionado, aunque me había mentido, aunque había tratado de destruirme, seguía siendo mi hija. Seguía siendo la bebé que había cargado durante 9 meses, la niña que había criado con todo mi amor. Y destruirla, incluso cuando era necesario, seguía siendo la cosa más dolorosa que jamás había tenido que hacer. Terminé de rezar a las 11:43. Me acosté, cerré los ojos y esperé a que llegara el domingo. El domingo 18 de abril amaneció con un cielo despejado. Ni una nube, como si hasta el clima supiera que este día necesitaba claridad absoluta. Me levanté a las 6 en punto. Me duché. Me vestí con el vestido azul marino que siempre me había gustado. Simple, elegante, digno. Me maquillé ligeramente. Me peiné.
Me puse los aretes de perlas que mi madre me había dejado cuando murió. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 61 años. Una mujer con líneas de expresión alrededor de los ojos, con algunas canas que se negaba a teñir, con manos que mostraban décadas de trabajo. Pero también vi a una mujer fuerte, una mujer que había sobrevivido un matrimonio controlador, que había criado a una hija sola la mayoría del tiempo, que había construido una carrera exitosa, que había mantenido su dignidad incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Vi a Patricia Morales y estaba orgullosa de ella. A las 8 de la mañana comencé a cocinar. Pollo en mole, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, agua de horchata. Los platillos que había cocinado para mi familia durante décadas. Mientras cocinaba, recordé todas las otras comidas familiares, los cumpleaños, las navidades, los días de las madres, todas esas veces que había preparado comida con amor, con esperanza, con la ilusión de que la familia era para siempre. Hoy sería diferente. Hoy la comida no sería sobre celebración, sería sobre verdad. A las 11:30, todo estaba listo. La comida caliente en la estufa, la mesa puesta para 14 personas, las servilletas dobladas, los vasos llenos de agua fresca. Y en mi estudio, escondida de la vista, mi laptop conectada y lista, con todas las evidencias organizadas, con todas las verdades esperando ser reveladas. A las 12:42 sonó el timbre. Los primeros invitados estaban llegando. Era mi hermana Sofía y mi hermano Javier. Los abracé. Los invité a pasar. Preparé café mientras ellos se acomodaban en la sala. «Huele delicioso, hermana», dijo Sofía. «Como siempre». «Gracias. Puse todo mi corazón en esta comida». Y era verdad, porque sabía que podría ser la última vez que cocinaba para mi familia como la conocía. Después de hoy, todo cambiaría. Para siempre. A las 12:58 llegaron mis primos. A las 12:59 llegó el señor Gutiérrez con su esposa. Exactamente a la 1 en punto, llegó Roberto, solo, sin Valentina. «Doña Patricia, Valentina viene en camino. Tuvo que pasar a recoger el postre». «No hay problema, Roberto, pasa». A la 1:07 vi por la ventana el BMW blanco de Valentina estacionándose frente a mi casa. La vi salir. Llevaba un vestido blanco, tacones altos, cabello perfecto, maquillaje impecable. Se veía como un ángel. Abrí la puerta antes de que tocara. «Hola, mamá». Me besó en la mejilla. Su perfume era caro. $200 la botella. Lo sabía porque me había mostrado la foto meses atrás. «Hola, hija. Pasa. Todos están esperando». Entramos juntas a la sala. Valentina saludó a todos con esa sonrisa perfecta, esa máscara que había perfeccionado durante años. Roberto la miró de una manera extraña, como si estuviera viendo a una desconocida. Serví la comida. Todos comimos. La conversación fluyó normalmente. Risas, historias, recuerdos. Y todo el tiempo yo sentía cómo mi corazón latía más y más rápido, porque sabía lo que vendría después. A las 2:32 de la tarde, cuando todos habían terminado de comer, me levanté. Golpeé ligeramente mi vaso con una cuchara. «Familia, gracias por venir hoy. Los llamé porque tengo algo importante que compartir con todos ustedes». Valentina sonrió. Esa sonrisa de victoria. «Pero antes de empezar», continué, «me gustaría que todos vieran algo. Algo que cambiará su perspectiva sobre muchas cosas». Fui a mi estudio, traje mi laptop, la conecté a la televisión, y mientras la pantalla se encendía, miré a mi hija. Vi cómo su sonrisa comenzaba a desvanecerse. Vi cómo el miedo empezaba a reemplazar la confianza en sus ojos. «Lo que van a ver», dije con voz clara y firme, «es la verdad completa sobre los últimos meses. Y les advierto, no será fácil de ver». Mi dedo se movió hacia el botón de reproducir. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Mañana sería diferente. Todo sería diferente. Presioné el botón. La primera imagen que apareció en la pantalla fue una foto del rastreador GPS. Pequeño, negro, con su luz verde parpadeante.
Esto, dije con voz calmada, es lo que encontré debajo del asiento de mi carro el 30 de marzo. Un rastreador GPS, instalado sin mi conocimiento, sin mi permiso. Escuché los murmullos alrededor de la mesa. Vi cómo todos miraban la pantalla, cómo luego miraban a Valentina. Ella se puso pálida, completamente pálida. Sus manos, que estaban sobre la mesa, comenzaron a temblar. «Mamá, yo puedo explicar». «No», interrumpí. Mi voz era firme, controlada. «Ya tendrás tiempo de hablar. Primero, todos verán la evidencia completa». Presioné el siguiente archivo. El historial del rastreador apareció en pantalla. Cada lugar que había visitado durante 30 días, mi casa, el supermercado, la iglesia, la casa de mis amigas, el banco, el consultorio de mi abogada. Como pueden ver, cada uno de mis movimientos fue monitoreado. Cada lugar donde estuve, cada hora del día, durante un mes completo. Mi hermana Sofía se llevó una mano a la boca. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Valentina, ¿cómo pudiste?», susurró. «Yo estaba preocupada», dijo Valentina. Su voz sonaba defensiva, aguda. Mamá no me contestaba el teléfono, salía sin decirme a dónde iba. Tenía que saber que estaba bien. «¿Preocupada?», repetí la palabra lentamente. «Interesante. Entonces esto también fue por preocupación». Reproduje la primera grabación de audio. La voz de Valentina llenó la sala. «La vieja está senil. Hablen conmigo ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Podía escuchar mi propia respiración. Podía sentir el peso de 14 pares de ojos moviéndose entre la pantalla y mi hija. «Esto», dije, «es una llamada que mi hija hizo al señor Gutiérrez, un cliente mío de hace 15 años, diciéndole que yo ya no estaba mentalmente capacitada para trabajar». El señor Gutiérrez asintió desde su lugar en la mesa. «Es verdad, doña Patricia, y no fue la única llamada. Después de esa, recibí 3 más, todas con el mismo mensaje, que usted estaba perdiendo la cabeza». «Yo solo...» Valentina intentó hablar, pero mi hermano Javier la interrumpió. «Cállate, deja que tu madre termine». Reproduje la segunda grabación. Una conversación entre Valentina y yo en mi cocina. Su voz sonaba dulce, manipuladora. «Mamá, a tu edad, vivir sola es peligroso. Tienes que ser razonable». «Estoy perfectamente bien, Valentina». «Mamá, tu pensión no es suficiente. Deja que te ayudemos. Deja que manejemos tu dinero». Y entonces, su voz cambiando, volviéndose fría cuando pensaba que yo no la estaba escuchando. Un susurro al teléfono que ella creía que yo no había captado. «Dale 2 semanas más. Si no acepta para entonces, iniciamos el proceso legal». «Sí, tengo un abogado listo». Roberto se levantó de su silla tan bruscamente que la hizo caer. El sonido del metal contra el piso hizo que todos saltaran. «¿Proceso legal? ¿De qué está hablando?» Saqué los documentos, los puse sobre la mesa. «Tu esposa contrató a un abogado para iniciar un proceso de tutela contra mí, para declararme mentalmente incompetente, para tomar control legal de mis finanzas, de mi casa, de mi vida». Las manos de Roberto temblaban mientras tomaba los documentos. Sus ojos recorrían las páginas. Podía ver cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos de apretar tan fuerte el papel. «Valentina». Su voz era peligrosamente baja. «Dime que esto no es real». «Roberto, yo solo quería protegerla. Ella no puede». «¿Protegerla? ¿Llamándola senil? ¿Espiándola? ¿Tratando de robarle su libertad?» «No es robar si es por su propio bien». Esas palabras. El aire en la sala se volvió helado. «Pero hay más», dije. Mi voz seguía calmada. Después de todo este tiempo, después de toda esta traición, mi voz seguía firme. «Mucho más». Mostré las capturas de pantalla de mi teléfono, la aplicación espía, los registros de acceso, las fechas y horas en que Valentina había estado escuchando mis conversaciones privadas. Mi teléfono fue hackeado para monitorear mis llamadas, mis mensajes, para activar mi micrófono remotamente y escuchar mis conversaciones. Mi sobrino Javier habló. Yo ayudé a la tía Patricia a descubrirlo. Y puedo confirmar que todo esto es real.
No solo es real, es ilegal, muy ilegal. Valentina se levantó. Su silla cayó hacia atrás. Sus ojos estaban salvajes, desesperados. Ustedes no entienden. Ella se estaba comportando de manera irracional. Necesitaba protegerla de sí misma. ¿Irracional? Mi voz subió por primera vez. ¿Irracional porque me negué a darte control de mi dinero? ¿Irracional porque me negué a vender mi casa? ¿Irracional porque quería mantener mi independencia? Eres una vieja terca que no sabe lo que le conviene. Ahí estaba. Finalmente. La máscara había caído completamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver las lágrimas en los ojos de mi hermana, la expresión de shock en el rostro de mis primos, la furia contenida en el rostro de Roberto. Pero aún no terminamos, dije. Y ahora mi voz era fría, tan fría como el metal de ese rastreador. Porque resulta que mientras mi hija estaba tan preocupada por mi bienestar, tan dedicada a cuidarme, estaba haciendo algo más. Mostré las fotografías. Valentina con Sebastián en el supermercado, sus manos entrelazadas, el beso en la mejilla, subiendo juntos al Mustang rojo. Roberto se quedó paralizado, mirando las fotos como si no pudiera procesar lo que veía. ¿Quién es él? Su voz era apenas un susurro. Su entrenador personal, respondí. Sebastián Rojas, 29 años. Mostré más fotos. El edificio del departamento, la entrada, el número. Y esto es un departamento que tu esposa compró hace 6 meses. Un departamento que tú no conocías. Un departamento registrado solo a su nombre. Pagado con 180,000 pesos. Dinero que salió de cuentas conjuntas. Vi cómo Roberto procesaba la información. Cómo cada palabra era como un golpe físico. Cómo su mundo perfecto se derrumbaba pieza por pieza. Los vecinos reportan que ella visita este lugar 3 veces por semana. Martes, jueves y sábados. Siempre con el mismo hombre joven. Se quedan aproximadamente 2 horas. ¡Mentira!, Valentina gritó. Todo esto es mentira. Mamá está inventando todo porque está resentida. ¿Resentida? La licenciada Ramírez habló por primera vez. Señora Valentina, soy la abogada de su madre. Y puedo confirmar que cada pieza de evidencia aquí presentada es real y verificable. De hecho, lo que su madre ha documentado constituye varios delitos. Acoso, invasión de privacidad, posible fraude. Valentina miró a su alrededor, buscando un aliado, buscando a alguien que la defendiera, pero todos la miraban con una mezcla de horror y decepción. Roberto, por favor, tienes que creerme. Yo te amo. Ese hombre no significa nada. ¿No significa nada? Roberto rió. Una risa amarga. Rota. ¿Compraste un departamento secreto por alguien que no significa nada? ¿Gastaste 180,000 pesos de nuestros ahorros por alguien que no significa nada? Yo iba a decírtelo. Solo necesitaba el momento correcto. ¿Cuándo? ¿Cuando terminaras de robarle su vida a tu madre? ¿Cuando tuvieras control total de su dinero también? Valentina se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de pánico real. Mamá, por favor, soy tu hija, tu única hija. No puedes hacerme esto. Miré a esa mujer que alguna vez fue mi bebé, mi niña pequeña, mi razón de vivir, y sentí algo que me sorprendió. No sentí satisfacción, no sentí venganza cumplida. Sentí tristeza, una tristeza profunda y antigua que me llenaba hasta los huesos. Valentina, dije suavemente, tú hiciste esto, no yo. Cada decisión, cada mentira, cada traición, esas fueron tus elecciones. Yo solo quería lo mejor para ti. No, querías lo mejor para ti. Mi dinero, mi casa, mi control, pero no funcionó, porque subestimaste a tu madre. Pensaste que era una vieja tonta, una vieja senil, alguien fácil de manipular. Me levanté, caminé hacia ella, y por última vez hablé a mi hija con el amor de una madre. Yo te di todo, Valentina, todo, mi juventud, mi tiempo, mis sueños, mi amor incondicional, y tú lo tomaste todo como si fuera tu derecho.
sin gratitud, sin respeto, sin amor. Mamá, pero esto termina hoy, aquí, ahora. Saqué el último documento, el que había preparado con mi abogada. Esta es una orden de restricción. No puedes acercarte a mí. No puedes contactarme. No puedes entrar a mi propiedad. Si lo haces, enfrentarás cargos criminales. El documento cayó sobre la mesa entre nosotras, y en ese momento vi el futuro dividirse en dos caminos. El camino donde perdonaba todo, donde dejaba que mi hija siguiera controlándome, donde perdía mi dignidad, mi libertad, mi yo, y el camino donde me mantenía firme, donde protegía lo que era mío, donde elegía mi propia paz sobre el amor tóxico. Elegí el segundo camino. Quiero que te vayas de mi casa, Valentina. Ahora. Valentina no se movió. Se quedó parada ahí, mirándome con una expresión que nunca había visto en su rostro. Una mezcla de incredulidad, rabia y algo más profundo. Miedo real. No puedes hacer esto, susurró. Soy tu hija, y yo soy tu madre, la madre a la que intentaste destruir. Roberto dio un paso hacia ella. Su voz era tan fría que hasta yo sentí el escalofrío. Valentina, recoge tus cosas, nos vamos. Roberto, por favor, no me toques. Se alejó cuando ella intentó agarrar su brazo. No me vuelvas a tocar en tu vida. Valentina miró alrededor de la mesa otra vez, buscando, rogando por alguien que la defendiera. Su mirada se detuvo en mi hermana Sofía. Tía, tú me conoces desde que nací. Sabes que yo nunca haría nada para lastimar a mamá. Ella está exagerando todo. Basta. Sofía se levantó. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Basta, Valentina. Vi las evidencias, escuché las grabaciones, vi las fotos. No hay exageración aquí, solo hay verdad. Una verdad horrible que no quiero creer, pero que no puedo negar. Pero llamaste a tu madre senil, la espiaste, trataste de robarle su libertad, su dignidad, su vida. La voz de Sofía se quebró. ¿Cómo pudiste? Patricia te dio todo, sacrificó todo por ti, y así le pagas. Valentina comenzó a llorar, lágrimas reales corriendo por su rostro perfectamente maquillado, su máscara de rímel manchándose, sus manos temblando. No entiendes, nadie entiende. Yo necesitaba ese dinero. Tenemos deudas, muchas deudas. Las tarjetas de crédito están al máximo. El carro, la casa, todo. Necesitaba una solución. Y ahí estaba, la verdad final. No era por preocupación, no era por amor, era por dinero. Puro y simple. Roberto se quedó paralizado. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Yo manejo nuestras finanzas. No tenemos... Se detuvo. La comprensión cruzó su rostro como una tormenta. ¿Qué hiciste, Valentina? ¿Qué más hiciste? Ella no respondió. Solo siguió llorando. Respóndeme, rugió Roberto. ¿Qué hiciste? Tengo tarjetas que tú no conoces. 5. No, 6. Están todas al máximo. Son casi 400,000 pesos en deudas. El número cayó sobre la sala como una bomba. 400,000 pesos. Roberto repitió lentamente. Y tu plan era robarle a tu madre para pagar tus deudas. No iba a robarle. Solo iba a administrar su dinero, a asegurarme de que estuviera bien invertido. ¿En pagar tus compras de bolsas de diseñador? Lo interrumpí. Saqué más papeles, recibos, 45,000 pesos en una bolsa Prada, 32,000 en zapatos Louboutin, 28,000 en un abrigo que usaste una vez. Mientras tanto, cuando mi refrigerador se descompuso hace 3 meses y te pedí prestados 8,000 pesos, me dijiste que no tenías. Cada palabra era como un martillo golpeando un clavo. Vi cómo Valentina se encogía con cada una. Y hay más, continué. Porque ahora que había empezado, no podía parar. Toda la rabia contenida durante semanas estaba saliendo. El viaje a Cancún, 160,000 pesos. 3 semanas después de echarme en cara que mi pensión no era suficiente. Las cenas en restaurantes caros. 2,000, 3,000 pesos por noche. Mientras me decías que necesitaba economizar. Saqué foto tras foto, recibo tras recibo.
una montaña de evidencia de su hipocresía. Y el departamento secreto donde te acuestas con un hombre 6 años menor que tu esposo, 180,000 pesos. Dinero que salió de la cuenta de ahorros conjunta que Roberto pensaba que era para el futuro de ambos. Roberto se dejó caer en su silla, se cubrió el rostro con las manos, y escuché un sonido que me rompió el corazón. El sonido de un hombre bueno llorando. 4 años, dijo entre sollozos. 4 años juntos antes de casarnos, 7 años de matrimonio, 11 años de mi vida, y todo fue una mentira. No todo. Valentina se arrodilló frente a él. Roberto, te amo, de verdad te amo. Ese hombre no significa... No digas eso. La voz de Roberto era como hielo. No vuelvas a decir que me amas. El amor no hace esto. El amor no miente, no engaña, no destruye. Se levantó. La apartó suavemente pero firmemente. Voy a hablar con un abogado mañana. Quiero el divorcio. Y voy a pelear por cada peso que pusimos en ese departamento. Cada peso que gastaste de nuestras cuentas conjuntas. Todo. Roberto, por favor, podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Ya es tarde para cambiar, Valentina. Demasiado tarde. Mi hermano Javier se acercó a Valentina. Su expresión era de pura decepción. Cuando eras niña, te cargaba en mis hombros, te compraba dulces, te defendía cuando alguien te molestaba en la escuela. Pensé que habías crecido siendo una mujer buena, honorable, como tu madre. Negó con la cabeza. Pero no aprendiste nada de ella, nada de su dignidad, nada de su fuerza, nada de su honor. Tío, no me llames tío. Ya no eres mi sobrina. Mi sobrina murió. No sé quién eres tú. Esas palabras. Vi cómo golpeaban a Valentina. Cómo finalmente, empezaba a entender lo que había perdido. Mi hermana Sofía se acercó a mí. Me abrazó y susurró en mi oído. Lo siento, hermana. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Siento que tu propia hija te hiciera esto. Devolví el abrazo. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro. Sentí mi propio dolor mezclándose con el suyo, porque aunque había ganado, aunque la verdad había salido a la luz, no se sentía como victoria, se sentía como pérdida, como duelo, como el final de algo que nunca podría recuperarse. Valentina se levantó del piso, su vestido blanco ahora arrugado, su maquillaje arruinado, su cabello perfecto despeinado. Se veía pequeña, rota, nada como la mujer confiada que había entrado a mi casa hace 2 horas. «Mamá», dijo una última vez. Su voz era apenas un susurro. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a destruirme?» Y aquí viene la pregunta que me he hecho 1000 veces. La pregunta que tal vez tú que me escuchas también te has hecho. ¿Hasta dónde llegas para protegerte? ¿Hasta dónde llega el amor de una madre? ¿Cuándo el perdón se convierte en complicidad? Dime en los comentarios, de verdad quiero saber. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿O habrías hecho exactamente lo que yo hice? Miré a mi hija, a esa mujer que había cargado en mi vientre, que había alimentado de mi propio cuerpo, que había sido mi razón de vivir durante 34 años. Yo no te destruí, Valentina. Tú te destruiste sola. Cada mentira que dijiste, cada traición que cometiste, cada decisión egoísta que tomaste, esas fueron tus acciones, no mías. Pero soy tu hija. Sí, y yo soy tu madre. Y como tu madre, mi último acto de amor hacia ti es esto: dejarte enfrentar las consecuencias de tus acciones, porque si te perdono ahora, si lo dejo pasar como lo he hecho antes, nunca aprenderás, nunca cambiarás, y destruirás a más personas en el camino. Entonces, esto es todo. Me estás abandonando. La ironía de esas palabras no se me escapó. Ella había intentado abandonarme primero, encerrarme, controlarme, quitarme mi libertad, pero ahora se sentía abandonada porque yo me negaba a ser su víctima. No te estoy abandonando. Te estoy dejando ir. Hay una diferencia. Caminé hacia la puerta. La abrí. El aire de abril entró a mi sala. Aire fresco, limpio, aire de libertad. Adiós, Valentina.
Ella caminó hacia la puerta. Cada paso parecía dolerle. Cuando llegó al umbral, se volteó una última vez. ¿Y si cambio? ¿Y si realmente cambio? ¿Y si busco ayuda? ¿Y si pago cada peso que debo? ¿Volverás a hablarme? Pensé en esa pregunta durante un largo momento. Sentí el peso de 14 pares de ojos esperando mi respuesta. Tal vez, dije finalmente, en muchos años. Cuando hayas demostrado con acciones, no con palabras, que has cambiado. Cuando hayas reconstruido tu vida basándote en verdad en lugar de mentiras. Cuando puedas mirarme a los ojos y entender realmente el daño que causaste. Tal vez entonces, tal vez. ¿Cuántos años? Los que sean necesarios. Roberto apareció detrás de ella con su saco en la mano. Vámonos, Valentina, ya no tienes nada más que hacer aquí. Los vi alejarse. Vi el BMW blanco arrancar. Vi las luces traseras desaparecer al final de la calle, y entonces cerré la puerta. Me volteé hacia mi familia, hacia las personas que habían permanecido, que habían presenciado todo, que conocían la verdad completa. El señor Gutiérrez fue el primero en hablar. Doña Patricia hizo lo correcto. Sé que duele, sé que es su hija, pero hizo lo correcto. Mi hermana Sofía me abrazó otra vez. Eres la mujer más fuerte que conozco. Siempre lo has sido. Mi hermano Javier asintió. Papá estaría orgulloso de ti, mamá también. Y entonces, finalmente, me permití sentir todo. El dolor, el alivio, la tristeza, la libertad. Todo mezclado en una ola enorme que me golpeó con tanta fuerza que mis piernas casi ceden. Pero no caí. Me mantuve de pie. Porque eso es lo que Patricia Morales hace. Se mantiene de pie. La tarde se convirtió en noche. Mi familia se quedó conmigo. Limpiamos juntos, lavamos platos, guardamos comida y hablamos. Hablamos de todo lo que había pasado, de señales que deberíamos haber visto, de patrones que deberíamos haber reconocido. A las 9:43 de la noche, todos se fueron. Me quedé sola en mi casa, la casa que había luchado tan duro por mantener. Me senté en mi sala. Miré las paredes que yo misma había pintado, los cuadros que yo misma había colgado, los muebles que yo misma había elegido, y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Mi teléfono sonó, un mensaje de un número desconocido. Soy Roberto. Solo quería agradecerle por decirme la verdad. Merecía saberla. Y quería decirle que usted siempre será bienvenida en mi vida, sin importar lo que pase con Valentina. Usted es una mujer extraordinaria, doña Patricia, y fue un honor ser su yerno. Lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía esas palabras, pero eran lágrimas diferentes, no de dolor, de gratitud, de saber que incluso en medio de tanta oscuridad había bondad. A las 11 de la noche me acosté en mi cama en mi casa que nadie me quitaría, mi libertad que nadie me robaría. Cerré los ojos y dormí profundamente por primera vez en meses, porque había hecho lo correcto, había protegido lo que era mío, había mantenido mi dignidad, y aunque el precio había sido alto, más alto de lo que jamás imaginé, había valido la pena, porque yo seguía siendo Patricia Morales, 61 años, contadora jubilada, mujer libre, mujer fuerte, mujer que nunca, nunca volvería a ser subestimada. Han pasado 6 meses desde aquella comida familiar del 18 de abril. 6 meses desde que mi vida cambió para siempre. Es mediados de octubre ahora. Las mañanas son frescas. Los árboles de mi jardín están cambiando de color. Y yo sigo aquí, en mi casa, en mi espacio, libre. La orden de restricción sigue vigente. Valentina no ha intentado contactarme. No directamente, pero sé de ella. Mi hermana Sofía me cuenta cosas. No porque yo pregunte, ella simplemente siente que debo saber. El divorcio se finalizó en agosto. Roberto se quedó con la casa. Valentina tuvo que vender el departamento secreto para pagar las deudas. Perdió todo, el BMW, las bolsas de diseñador, la vida perfecta que había construido con mentiras. Escuché que está viviendo con una amiga ahora, trabajando en una tienda departamental, vendiendo ropa, ganando lo que gana cualquier persona que empieza desde cero.
Parte de mí siente pena por ella, porque aunque me traicionó, aunque me lastimó de maneras que nunca imaginé posibles, sigue siendo mi hija. Eso nunca cambiará. Pero la otra parte de mí, la parte más fuerte, sabe que esto era necesario. Sabe que algunas veces el amor más grande que puedes darle a alguien es dejarlos caer, dejarlos enfrentar las consecuencias, dejarlos aprender. Roberto me visita una vez al mes. Siempre trae café y pan dulce. Nos sentamos en mi jardín y hablamos. De todo y de nada. Se está reconstruyendo, lentamente, pero lo está haciendo. La última vez que vino, hace 2 semanas, me dijo algo que me hizo llorar. Doña Patricia, durante 4 años antes de casarme y 7 años de matrimonio, pensé que conocía lo que era el amor. Pensé que Valentina me amaba, que yo la amaba. Pero ahora me doy cuenta de que nunca supe lo que era el amor real. Porque el amor real no manipula, no miente, no destruye. ¿Y ahora?, le pregunté. ¿Sabes lo que es el amor real? Sonrió. Una sonrisa triste pero sincera. Estoy aprendiendo. Lentamente. Estoy aprendiendo a amarme a mí mismo primero. A valorar mi propia dignidad, igual que usted me enseñó. Esas palabras me llenaron de algo que no esperaba. Esperanza. No por Valentina, no por lo que fue, sino por lo que puede ser. Por las personas que crecen del dolor, por las lecciones que nacen de la traición. Mi vida ahora es simple. Me levanto a las 7 de la mañana, tomo mi café en el jardín, voy a misa los domingos, visito a mis amigas, leo libros que nunca tuve tiempo de leer antes, cocino para mí misma, cuido mis plantas y soy feliz. No la felicidad ruidosa y constante que el mundo nos dice que deberíamos buscar, sino la felicidad tranquila de saber quién eres, de proteger tu paz, de no permitir que nadie, ni siquiera tu propia sangre, destruya lo que has construido con tanto esfuerzo. A veces, en las noches, me siento en mi sala, en el mismo lugar donde todo salió a la luz, y pienso en ese día, en cómo mi vida se dividió en antes y después. Antes era la madre que perdonaba todo, que justificaba todo, que ponía las necesidades de su hija por encima de las propias hasta el punto de perderse a sí misma. Después, me convertí en la mujer que elige su propia dignidad, que dice no, que pone límites, que entiende que el amor sin respeto es veneno disfrazado de dulzura. ¿Me arrepiento de lo que hice? Me lo preguntan mucho. Mi hermana, mis amigas, el padre en la iglesia. Y mi respuesta siempre es la misma. No, no me arrepiento de protegerme. No me arrepiento de decir la verdad. No me arrepiento de mantener mi libertad. ¿Me duele? Todos los días. Porque una madre nunca deja de amar a su hija, incluso cuando esa hija la lastima de maneras inimaginables. El amor está ahí. Siempre estará ahí. Pero el amor no significa permitir el abuso. El amor no significa ser un mártir. El amor no significa sacrificar tu propia alma en el altar de la familia. He aprendido que puedes amar a alguien desde lejos. Puedes desearles bien sin permitirles entrar a tu vida. Puedes perdonar sin olvidar. Puedes seguir adelante sin regresar. Y tal vez esa es la lección más importante de todas. La semana pasada recibí una carta. No tenía remitente. Pero reconocí la letra de inmediato. Era de Valentina. La sostuve en mis manos durante 1 hora, sintiendo el peso del papel, preguntándome si debería abrirla, si estaba lista para leer lo que fuera que tuviera que decir. Finalmente, la abrí. Era corta. Solo 3 párrafos. Sin excusas, sin justificaciones. Solo 3 párrafos diciendo: lo siento, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en ser una mejor persona. No por ti, no para recuperarte, sino porque finalmente entendí que la persona que era estaba rota y necesita reparación. Doblé la carta, la guardé en un cajón y seguí con mi día. Tal vez algún día responderé, tal vez en años, cuando las heridas hayan sanado lo suficiente.
cuando pueda mirar hacia atrás sin sentir ese nudo en el estómago. Pero hoy no. Hoy todavía necesito proteger mi paz, porque he aprendido algo fundamental en estos 61 años de vida. He aprendido que la familia no es solo sangre. La familia es respeto, es honra, es amor que construye en lugar de destruir. He aprendido que envejecer no significa volverse débil, significa volverse sabio. Significa conocer tu valor y no permitir que nadie te lo quite. He aprendido que a veces la cosa más valiente que puedes hacer es alejarte, cerrar la puerta, decir basta. Y he aprendido que la dignidad no tiene precio, que la libertad no se negocia, que tu paz mental vale más que cualquier relación, incluso con tu propia hija. A todas las personas que me escuchan ahora, especialmente a aquellos de nuestra comunidad hispana, donde la familia es todo, donde nos enseñan que la sangre es sagrada, donde nos dicen que una madre siempre perdona, quiero decirles esto: sí, la familia es importante, sí, la sangre crea vínculos, sí, el perdón es poderoso, pero nunca, nunca, nunca a costa de tu propia alma. Honrar a tu familia no significa permitirles destruirte. Ser una buena madre no significa ser un felpudo. Perdonar no significa olvidar ni permitir que el abuso continúe. Tienes derecho a tu dignidad, a tu paz, a tu libertad, sin importar quién intente quitártela, sin importar si comparten tu sangre. Porque al final, cuando cierres los ojos en tu última noche en esta tierra, no importará cuántas veces perdonaste lo imperdonable, no importará cuántas veces te sacrificaste hasta desaparecer. Lo que importará es si viviste con dignidad, si mantuviste tu honor, si protegiste tu alma. Y yo, Patricia Morales, 61 años, puedo decir con certeza absoluta que lo hice. Hace 6 meses, mi hija me llamó senil, me espió, intentó robarme mi libertad, y yo le mostré que su madre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hoy sigo aquí, en mi casa, con mi dignidad intacta, con mi libertad preservada, con mi alma en paz. Y si Valentina está escuchando esto en algún lugar, quiero que sepa algo. Todavía rezo por ella todas las noches, todavía deseo que encuentre su camino. Todavía tengo esperanza de que algún día, tal vez en muchos años, podamos sentarnos juntas como madre e hija y hablar con honestidad verdadera. Pero eso depende de ella, no de mí. Ya hice mi parte, ya la crié, ya le di todo. Ahora le toca a ella crecer. Porque algunas puertas, una vez cerradas, requieren esfuerzo real para abrirse de nuevo. No lágrimas fáciles, no promesas vacías, sino cambio verdadero. Trabajo real. Tiempo suficiente para que las acciones demuestren lo que las palabras nunca podrán. Y hasta entonces, yo estaré aquí, tomando mi café cada mañana, cuidando mi jardín, viviendo mi vida, libre. Porque eso es lo que hago. Eso es lo que soy. Patricia Morales, mujer de 61 años, contadora jubilada, sobreviviente, luchadora. Y nadie, absolutamente nadie, volverá a llamarme senil y salirse con la suya.